ahora sí, darle la bienvenida a mi compañero, a mi amigo, a mi colega, periodista y escritor, colaborador de los datos duros e informativo Basta, al queridísimo Ricardo Sevilla. Primero te saludo, Ricardo, y vamos parte por parte con estos temas, pero ¿cómo te va? Muy bien, querido Toño, un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Sin Censura y estoy escuchando glosarte muy bien y muy atinadamente cuáles son las cartas credenciales de Marco Levario y de todos estos personajes estultos que están en una campaña brutal en contra del presidente López Obrador. Es una campaña, querido Toño, público memorioso, campaña del hambre. Tienen hambre estos personajes, hambre de chayote. No les bastó enriquecerse con Vicente Fox, no les bastó enriquecerse con Felipe Calderón, no les bastó enriquecerse con Enrique Peña Nieto, tenían contratos a modo para prensa y entrevistas a modo, no les ha bastado, querían que el gobierno de López Obrador se comportara con las mismas características, que abriera las arcas del erario, del erario para que se pudieran servir a manos llenas y no se los permitió el gobierno de la Cuarta Transformación, que está haciendo en efecto un cambio, está apostando a un cambio de fondo, un cambio complejo, un cambio en materia educativa, en materia cultural, un cambio en materia social que se quite ese racismo, ese clasismo que había estado inoculado en la población y que a veces se había incurrido en él sin querer, gracias a que estos personajes desde tiempos de la colonia habían ido impulsando esta narrativa de exclusión, y yo diría entonces que es una campaña del hambre, Toño. Pero estoy muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Pues bien, también un poco indignado por los últimos hechos que han ocurrido en México, vamos, que las realidades que existen en cuanto a al cinismo de muchos. Por un lado, ahí tienes a el Junior de Héctor Suárez Gómez, justificando y festejando con un video en el que evidentemente agrede a Vicente Serrano, su acto, ¿no? Y siendo respaldado por personajes verdaderamente lamentables, repugnantes también, ¿no? En las redes sociales. Es algo que no se puede entender. Precisamente en esta idea, en este planteamiento que hemos tú y yo discutido desde hace ya varios días de cómo avanza esa ultraderecha con su discurso abierto de violencia, de racismo, de falta de inclusión, de clasismo, insisto, de violencia absoluta. Y hoy, pues, ¿qué te parece que empezamos con eso, con ampliando un poco sobre estos dos personajes? Por un lado, Roberto Madrazo Pintado, quien hace algunos meses dio a conocer que la plataforma Latinos, esa que encabeza Carlos Loret de Mola, en donde se dan a conocer estos hallazgos de unos hackers, ya lo platicaremos unos momentos más, pues ahí tienes tú que él dijo que su hijo y su yerno son quienes detentan esta plataforma, sus dueños. Y por el otro lado, un tipo tan cuestionable que odia que le digan chayotero, pues, pero que ha sido exhibido una y otra vez como chayotero. ¿Qué más se puede decir de los ingresos de esa revista, la revista, etcétera? Como Marco Levario Turco. ¿Te parece si empezamos ampliando un poco sobre este sujeto? Por supuesto, querido Toño, hay que recordar las cartas credenciales de Marco Levario Turcot, un personaje que se apropió de la revista, etcétera, cuando se imprimía, cuando se vendía en los Ambros, o a veces se regalaba porque nunca se vendió. Esa revista fue inaugurada por Raúl Trejo del Arbre, un personaje que perdió la brújula. Yo recuerdo perfectamente haber oído a Carlos Monsiváis denominarlo el Marshall McLuhan mexicano. Así lo denominó el propio cronista de Portales. No vive para darse cuenta de que azotó o de que se desbarrancó en esa carrera que tenía. Era un personaje respetado en el periodismo, un personaje respetado en la academia, un personaje respetado en la educación, en temas de comunicación, ni qué decir, pero pronto
se acercó a Héctor Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín le doró la píldora, como se dice popularmente, y se fue a los brazos del grupo Nexos y comenzó a perderse. Ahí tenía este achichincle, a Marco Levario Turcot, ahí las oficinas de etcétera estaban en la colonia del Valle, sobre Avenida Xola. Yo lo recuerdo perfectamente porque tuvimos a muchos amigos, era en común, era la época en donde se veía con mucho entusiasmo la creación de nuevos medios de comunicación para ver qué era lo que ofrecían, si ofrecían una plataforma en efecto libre, independiente, donde se pudiera hablar de los temas álgidos de ese momento. Nació con gran expectativa, pero Raúl Trejo del Abre pronto se hartó de ese proyecto y se lo dejó, prácticamente se lo arrancó de las manos Marco Levario Turcot y empezó esa era chayoteril de este personaje abyecto. Le dice a Vicente Serrano que no ha recibido chayote, por supuesto que has recibido chayote y mucho, y de todos lados. Hay que recordar que fue un personaje que se sentaba a la mesa de Lolita de la Vega. Lolita de la Vega, nada más ni nada menos que la ex esposa de Nezahualcóyotl de la Vega, y bueno, pues que se adhirió a este apellido para tener, según ella, una reputación, pero era más bien una llave para entrar y abrir el picaporte del chayote del PRI. Así lo consiguió y le daba chamba a este personaje y este personaje iba, hacía que analizaba, siempre ha tenido una retórica bastante hueca, ha pretendido ser un gran orador, no lo ha conseguido, no tiene carisma, es un tipo repetitivo, es un sujeto acartonado, intenta siempre llegar a los lugares con la lección aprendida, no lo consigue nunca. Es como aquel poema que decía el poeta Octavio Paz, da un rodeo, tropieza, no llega nunca. Eso es lo que pasa con Marco Levario, no es periodista tampoco, periodista en estricto sentido. ¿Acaso habrá sido un editor ni siquiera notable? Nunca lo han considerado para los trabajos serios del periodismo y mucho menos a los trabajos serios de la intelectualidad a la que él aspira. Siempre trató de acercarse a los personajes como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, a través de Raúl Trejo del Arbre, no lo consiguió y ni lo ha conseguido. Va al Colegio Nacional, a todos los eventos donde se presenta Enrique Krause, eso está aprobado, podemos poner imágenes y la gente lo duda, no hay inferencia en todo esto, son datos duros y Marco Levario lo sabe. Yo fui testigo de cómo adulaba a Enrique Krause en persona, yo fui testigo de cómo adulaba a Fernando García Ramírez y nunca le hicieron caso. Entonces, estos personajes que siempre han sido repudiados en la academia, han sido repudiados en materia educativa, en la academia propia de la historia, no consideran a Enrique Krause un historiador serio, formal, y ni siquiera lo es. Es un biógrafo acaso y un biógrafo del poder, ha escrito enormes panegíricos a favor de tal o cual personaje, fundamentalmente los panistas. Hay que recordar que ha sido un intelectual, llamémoslo así, démosle ese crédito que no lo merece, pero un intelectual que ha servido a los poderes en turno, pero particularmente a los panistas, y por eso salió con Héctor Aguilar Camín. Estos personajes hicieron esa alianza porque uno era priista, otro panista y ahora son prianistas. Entonces están ahí, de un lado Enrique Krause con Guillermo Sheridan, del otro lado Héctor Aguilar Camín con Héctor de Mauleón, y están haciendo esa dupla abyecta para atacar al presidente López Obrador. ¿Y por qué razón lo atacan? Porque se cumplieron sus pronósticos. Los pronósticos eran: López Obrador va a llegar a la presidencia de la República y no nos va a dar contratos a modo, no nos va a permitir licitaciones directas, no va a permitir tampoco que nuestras revistas, esos pasquines, letras libres, nexos, sean comprados por la Dirección General de Bibliotecas y se tengan ahí empolvándose porque la gente no lee, tiene otras referencias, la gente piensa, el pueblo es sabio, como dice el presidente López Obrador, y tiene razón. Entonces, ha alejado completamente a otros personajes que habían tenido secuestrada el concierto literario mexicano, el concierto intelectual, el ámbito literario, etcétera. Y Marco Levario es este sujeto, ha recibido dinero
de parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que diga lo contrario, se lo ponemos en la cara. Han recibido dinero también del gobierno de Jalisco, particularmente del gobierno de Guadalajara, ha recibido bastante lana. Y eso, si dice otra cosa, se lo ponemos en la cara. Y así de diferentes lugares hay bastantes datos duros para callarle la boca sulfurosa a este personaje, un ente desechable dentro del periodismo, mi querido Toño. Sí, y que ha intentado en todo caso hacerse algún tipo de nombre, simple y sencillamente ha servido para apoyar a los más impresentables y repugnantes, a los más despreciables. Ayer era uno de los que compartían noticias falsas, como la de ahora, ¿eh? Como la que habla ahora sobre el presidente López Obrador, que supuestamente se había enojado de que dieran a conocer su estado de salud. Lo que el presidente, ya lo pusimos hace unos momentos, planteó en la mañanera, fue que le parecía despreciable que se compartiera esa información, ¿no? La información de que se hackeara al gobierno, que saliera con Loret de Mola y etcétera, no que se diera a conocer su estado de salud, eso pues, dijo, eso es algo público y aquí lo doy a conocer sin ningún problema, casi casi, ¿no? Lo dijo el presidente, pero bueno, es un sujeto que constantemente sirve única y exclusivamente para aportar el discurso de alguien más, para hacer el ladrillito de alguien más, como ocurrió ayer con el Junior, Héctor Suárez Gómez, ¿no? Quien, este fue uno de los que más lo apapachó en las redes sociales y se llevó, bueno, pues hasta su buen palmada en la cabeza, como le hacemos a los perros, ¿no? Por parte del pelón Gómez, así de, ahí tienes, Marco, buen chico, así le hacen todos ellos, buen chico, ¿quieres una galleta para perros? Bueno, esa es la realidad. ¿Pero qué te parece que vamos a temas más profundos que nimiedades con los ultrachayoteros?